ese hombre es el que nos da de comer. Muchas veces escucho en mi estudio, en la facu, en las conferencias, alumnos que me dicen, mi cliente me coarta la libertad, no me deja crecer, me eliminan el proyecto, me matan y... Ese es el trabajo, no hay otro trabajo. ¿O acaso ustedes piensan que el trabajo es diseñar? Diseñar es una alegría. Diseñar es iluminar la página con una idea. El trabajo es la relación con aquel que lo encomienda. Y o nosotros hacemos que forme parte del equipo de proyecto, o él va a ser el problema del equipo de proyecto. Él tiene que sentir que él mismo está gestando el trabajo con ustedes. Ese es el trabajo. Yo sé que es un trabajo arduo, que implica concesiones, que implica modalidad de carácter persuasivo, que es imprescindible escucharlo. Este hombre seguramente es disléxico visual, él no lee imágenes, pero debe ser un genio, por ejemplo, en las finanzas, y si es un ingeniero, hace la mejor tuerca del mundo. Él los llama a ustedes porque él lo que necesita es resolver cómo contar lo que él hace a su gente. El verdadero problema del diseñador es cómo establecer un lazo vincular de carácter efectivo y productivo con aquel que encomienda el trabajo. O aprendemos eso, entonces sí, se fracasa. A mí me pasó, tardé años en darme cuenta que era un necio, que me comportaba como un personaje presuntamente iluminado y era sencillamente pelotudo. No se la crean, ese hombre que lo llamó sabe mucho de cosas que nosotros no sabemos nada. Él lo que está pidiendo es ayuda, como un paciente le pide ayuda a un médico. La misión del médico no es mandarse la parte delante de su paciente, es ayudarlo a curarlo. Unos alumnos canadienses de posgrado recibieron la encomienda del gobierno de su país para averiguar el ancho de traza de los ferrocarriles canadienses. Como ustedes saben, el ancho de traza es de 4 pies 8 pulgadas. Estaríamos hablando de 1,60 m aproximadamente. Los alumnos hicieron una investigación preliminar y descubrieron que ese era el ancho, 4 pies 8 pulgadas, que tenían los trenes norteamericanos. Y esto sucedía porque habían sido gerenciados por ingenieros ingleses que habían traído los planos originales de su país con el ancho de traza de 4 pies 8 pulgadas. Estos alumnos luego fueron a Inglaterra y descubrieron que los viejos carromatos ingleses medían de eje a eje 4 pies 8 pulgadas y que transitaban por unos antiguos caminos empedrados que medían de cuneta a cuneta 4 pies 8 pulgadas. ¿Y de dónde surgían esos caminos? Esos caminos en realidad habían sido originados hace 2000 años atrás por el Imperio Romano. Y se habían establecido de esa manera para que transitaran ahí, por supuesto, las legiones. ¿Pero por qué medían 4 pies 8 pulgadas? Medían 4 pies 8 pulgadas porque los romanos habían descubierto que ese era el ancho del culo de 2 caballos. Siguieron investigando un poco más y encontraron que el turbo reactor de la cápsula Apolo mide
4 pies 8 pulgadas y que va por ferrocarril a Cabo Cañaveral por unos túneles que miden 4 pies 8 pulgadas, por lo cual termina el informe de estos estudiantes diciendo que la tecnología de punta más avanzada de la historia de la humanidad está basada en el culo de 2 caballos. Y ahora, el valor innovativo, las burocracias son eternas. La cultura de los instrumentos de información y persuasión de carácter urbano, llamémosle la señalización, demandó muchas décadas y no pocos desvelos establecerse como una actividad profesional. Sin embargo, todavía es posible encontrar estúpidos que colocan una señal de teléfono público sobre un teléfono público y una señal de buzón arriba de un buzón. Yo pensaba que el teléfono y el buzón eran la señal. El mundo está lleno de boludo, ¿no? Según Chesterton, no es que no puedan ver la solución, no pueden ver el problema. Sherlock Holmes y el doctor Watson se fueron de campamento con su carpa y luego de una muy buena cena y unos vasos de vino se fueron a dormir. Pasaron unas horas y Sherlock se despertó y codeó a su fiel amigo. Dime, Watson, mira el cielo y dime qué ves. Watson se despertó, miró el cielo y le dijo: veo millones y millones y millones de estrellas, Sherlock. ¿Y eso qué te dice, Watson? Me dicen que hay millones de galaxias, que el universo es infinito y que Dios es todopoderoso. ¿Y a usted qué le dice, Sherlock? Sherlock encendió la primera pipa de su mañana y muy despacio le dijo: sos un imbécil, Watson, nos robaron la carpa, Watson. Para quien como yo no ha transitado el claustro en su juventud y considerando todo lo que ha recibido del país, seguramente lo más importante ha sido trabajar con mis hijos Lorenzo y Juan y luego los años de mi cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Me enseñaron a aprender. He recorrido docenas de escuelas en el mundo, pero nunca me he encontrado con una constelación de respuestas visivas tan impresionante como en el pabellón 3 de Núñez. La uva fue mágica y recuerdo aquellos años con nostálgica alegría. Mis viejos alumnos me lo recuerdan siempre. Naturalmente, yo fui el que aprendió más. Milton Glaser estuvo en la Ralba hace 25 años y le dijo a mis alumnos: aprendan todo lo que puedan de este gordito, pero cuando crucen a Lugones, por favor, olvídense de todo. Hace un mes y medio atrás recibí de la Universidad de Buenos Aires el título de profesor honorario de esa casa de estudios. Tuve que derramar alguna lágrima.
temprano a la mañana, alrededor de las 4, 4 y media, me siento con mi perro que se llama Tarzán, flor de boludo. Pero es un buen perro, se siente a mi lado, sabe que no tiene que ladrar a las libélulas de las moscas. Y yo pongo Mozart porque me hace sentir bien y leo. Tengo mi café, lo tengo a Mozart, está mi perro y puedo leer. Me gusta leer en la mañana. Es el único momento en que mi secretaria no me puede llamar porque la gorda duerme a la tarde. Por lo cual son minutos preciosos y los atesoro. Yo les recomiendo probar esa hora porque es antes que empiecen las batallas del día. Y como a mí me gusta madrugar, siento que lleno bien el día de esa manera. Pruébenlo, se lo digo de corazón. En el duro trabajo de construir a Stevens, ese maravilloso personaje del fin de los días, Anthony Hopkins tuvo un problema de carácter conceptual para construir El sirviente, por lo cual su director, James Ivory, le recomendó tener una reunión de trabajo con un viejo mayordomo de Windsor que se acababa de jubilar. El hombre y Hopkins se sentaron a tomar el té, estas cosas que hacen los ingleses, ¿vieron? Y charlaron un largo rato, pero cuando terminó la conversación, Hopkins tuvo la sensación de que el hombre finalmente no le había resuelto absolutamente nada de su problema. Lo acompañó hasta la puerta y ya cuando se iba a retirar, entonces le preguntó, desesperado, dígame, finalmente, ¿qué es un sirviente? El viejo mayordomo se dio vuelta y muy lentamente le dijo, un sirviente es alguien que cuando entra a una habitación vacía hace que ésta parezca aún más vacía que antes. Siempre he pensado que este tierno cuento de Hopkins expresa claramente la naturaleza de mi oficio terrestre, sirvientes de la gente. Sin embargo, hay que considerar también los factores culturales. Cuando diseñamos la cigüeña del centro materno-infantil, el director me vino a ver muy enojado, me dijo, Shakespeare, usted tiene que saber que a los niños no los trae la cigüeña. Yo lo miré y le dije sencillamente, mire doctor, yo sí lo creo, y la gente también. Mi maestra Beatriz de primer grado era una diseñadora intuitiva. Yo siempre me acuerdo de Beatriz. Conocí muchas Beatrices, pero esta Beatriz era un amor. El vaso de leche, pisar el pabellón, cantar autora, la matemática, el castellano, el recreo, geografía, la historia, bajar el pabellón, todos a casa hasta el día siguiente. Un programa de diseño sencillo y ejemplar. Ella era una diseñadora intuitiva, pero no lo sabía. Es obvio que yo estaba enamorado de Beatriz. Siempre me acuerdo que Ana Magnani le dijo a su maquilladora, no toques una sola de mis arrugas, me costaron una vida. Siempre pienso cuando estamos trabajando en el nuevo rediseño de una marca o de un sistema de señales, lo que eso implica,
tocar la historia, tocar los factores de reconocimiento. Es difícil meterse con la historia. A mí me pasó. Un día me llamó un presidente de Boca para pedirme la nueva marca del club. Yo lo miré, tengo una relación con él porque habíamos trabajado en autopistas Sol y otras obras. Y le dije, bueno, mira, a mí lo que me parece que está mal acá es la sigla. Decía C-A-B-J. Sería CAP. CAP. ¿Usted lo puede pronunciar? Me dice, ¿qué es lo que tiene mal? Bueno, tenés una marca con un nombre que fonéticamente es impronunciable. Ustedes cuando, por ejemplo, meten un gol, ¿cómo gritan en la tribuna? ¡Cap! 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 Yo tengo tres, ya unos bosteros, y domingos son la tragedia. Y ellos cuando se refieren a su club, yo les digo bosteros, por supuesto, ellos dicen Boquita, Boca, pero jamás nadie dice Cap. El presidente me dijo, sí, tenés razón, realmente. Y bueno, diseñalo y se lo vamos a llevar con ese concepto a la comisión directiva y luego a la asamblea. Yo en la puta vida he estado en la asamblea y yo no se lo recomiendo, porque realmente muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque mucha gente, ideologías diversas, sectores separados, generalmente en la oposición, esas cosas cuestan trabajo. Y presentamos el trabajo y fue una discusión de unas horas hasta que al final el presidente logró imponer la idea y fue aprobada. Y luego al salir me dice, bueno, ¿te llevo a tu casa? Sí, sí, estoy sin auto. Y había un viejito en la salida con un chambergo y un moño rojo y un traje oscuro. Viejito enojadísimo. Me dice, Shakespeare, la historia lo está tirando. Estaba enojado. Hay que considerar que muchas personas consideran que eso que hicimos no es la marca, se llama escudo de armas, sería un escudo de nobleza. Y el CAP es como estuvo siempre. Y llegó un insolente, rosarino hincha de Newell, para colmo, para decirle que tenían que cambiar y lo cambiaron. Así me fue, ¿no? Porque ahora uno se fija que a veces Riquelme tiene uno que dice Boca, al lado de él está la Cata Díaz y dice CAP, en un desorden total. Pero bueno, esto es otra historia, otro cuento. Yo acabo de escuchar nuevamente una conferencia de Ken Robinson llamada Las escuelas matan la creatividad, que se los recomiendo. Lo buscan en Google y tiene subtítulos en español. Las escuelas matan la creatividad. Nótenlo, vale la pena. Robinson es un orador extraordinario y yo le voy a recomendar a los timarchis que una vez lo traigan a Mar del Plata. Nunca conocí un orador así. Yo he dado, hoy le decía a Seba, 500 conferencias en mi vida. Una vez me encontré con Bob Gill en Edmonton, en Alberta, en un congreso que había organizado Jorge Frascara. Y Bob Gill me dijo, podés decir cualquier cosa arriba del escenario, pero tenés que tratar de que la gente no se duerma.
Y la única manera que la gente no se duerma es que se... Cuenta que una niñita muy chiquita dibujaba solita en el fondo de la clase. El maestro se acercó, la vio dibujar y entonces le preguntó: dime, ¿qué estás dibujando? La niñita ni levantó la vista y le dijo: estoy dibujando a Dios. Y el maestro entonces le dijo: ¿y cómo sabés vos y yo cómo es Dios? Y la niñita, sin levantar la cabeza, dijo: ahora lo vas a saber, ahora lo vas a saber. A mí me fascinan las ideas, y no solo las ideas del diseño, todas las ideas, vengan de donde vengan. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dar a nuestro cliente? ¿Lo que necesita o lo que nunca soñó que necesitaba?, dice Alan Fletcher. A mí me parece interesante la organización Disney. Alguien me ha contado que en un cierto momento de crisis, porque le afanaban la guita en los camiones de recolección del dinero, los administradores idearon una estrategia. Todas las noches se reúnen en Pleasure Island con la Reserva Federal, y en una larga mesa de mármol unas señoritas colocan allí las bolsas con toda la recaudación del día. Suelen ser entre 6 y 8 millones de dólares. Los billetes están fajados y sellados cuidadosamente, son apilados, y las señoritas los empujan con guantes hasta el fondo de la mesa de mármol, donde hay un enorme horno. Los tiran adentro y literalmente los queman. La guita se hace humo. La estrategia para no transportar más el dinero fue quemar el dinero. La Reserva Federal entonces da de baja ese monto de dinero de la existencia en el Tesoro de la Nación y abre en la cuenta de Disney un giro por la misma cantidad. A mí me parece una idea. La idea de transportar el dinero no es transportarlo, es quemarlo. Yo tuve un cadete genial que se llamaba el Checho Morcillo. Yo he hablado acá del Checho, pero me gusta decirlo otra vez. El Checho era así, peticito, lindo chico, nada más lo vi, vivía en la villa. Él era un semiólogo de potencia. Él me dijo, fue el primero: Roland, usted tiene una oreja grande. También me dijo, la gente se toma el subte con C, subte. Cuando diseñamos la imagen del Banco Río, el director me dijo que el nombre fonético oficial del banco era Banco Río de la Plata, Sociedad Anónima Comercial Financiera, Sociedad Anónima. El Checho dijo, me voy al río, Roland. La gente habla como quiere y como puede. Y cuando bautizamos algo, tenemos que pensar cómo ese algo va a ser acopiado por el público. La gente sencilla realmente nos dice todo. Aprendemos a hablar el idioma de la gente
o jamás podemos estar cerca de ella. Una marca virtuosa es aquella que cumple las promesas. Una marca eficiente es aquella que emite la identidad correcta. Una buena marca es aquella que recauda afectos. Es el dilema de las 3 I's: identidad, identificación e imagen. La primera está en el vientre del emisor, la segunda es la estrategia para transferir esa identidad, la tercera es la fantasía que la gente elabora de la primera. Escuchen esto que dice Woody Allen: mucha gente me paga con afecto, yo prefiero que me paguen con dinero. También dijo: cuando me dicen que me quieren con un hermano, pienso en Caín y Abel. A mí me interesan los intangibles. Los intangibles construyen mucho más que cualquier teoría semiótica. Recuerdo muy cercano una visita que hizo Reagan al Brasil. Creo que no sabía muy bien dónde estaba ni dónde había llegado. Y bajó del avión, le pusieron los micrófonos en la cara y entonces lo único que atinó decir, burro el hombre, agradezco muchísimo al pueblo de Bolivia. No puede decir eso en Brasil y salir vivo. Al día siguiente, un amigo argentino, Héctor Tortolano, publicó un aviso doble página que decía: o povo de Bolívia agradece muito al presidente del Canadá. Y otra de Disney: no se olviden nunca que todo esto empezó con un ratón. Le preguntaron a Marilyn Monroe qué se ponía cuando iba a dormir y ella dijo, muy suelta de cuerpo, Chanel número 5. Ese día Marilyn hizo por Chanel muchísimo más que millones y millones y millones de publicidad de la marca. Los intangibles hacen la diferencia. Según un informe reciente de Revenculas, el crecimiento demográfico de las ciudades se expande dramáticamente cada hora del día. 9 habitantes más en Nueva York, 12 más en Londres, 47 más en Nueva Delhi. En el siglo XX, el 10% de la población vivía en las ciudades. En el 2020 vivirá el 58%. Nosotros estamos viviendo en una era que cambia todos los días. Las ciudades están bajo mutaciones extraordinarias, las más extraordinarias de la historia, sin duda, por lo cual la reestructuración urbana puede ser visto como una cirugía del cuerpo humano. Y no siempre nos preocupa la cirugía, por supuesto. Yo siempre he hablado del proyecto y del conocimiento empírico. No se olviden que no me aprobaron matemáticas. Me han dicho que la sabiduría no es otra cosa que la suma de las experiencias vividas. Más allá del pánico escénico, el proyecto es mi vida. Y yo no tengo una teoría del diseño. He construido a duras penas una teoría de la práctica.
En el ataque al problema siempre empiezo por la audiencia, por el receptor, por la gente. Definir la audiencia implica descifrar sus códigos. Ellos el método, la investigación, el proceso vienen después para verificar esa intuición. Yo me siento cómodo con las conexiones. Mis cuentos y mis libros hablan de eso. Les traje unos libros ahí que están en el stand de Trimark. Se llama Señal de Diseño y tiene tapa roja. A lo mejor les interesa. La antropología y la historia, el saber popular, el diseño no es una isla, el diseño es un mar. Uso los cuentos como metáforas inductivas porque hablan fuertemente en la gente. El diseño es un suceso complejo y me resulta imprescindible mirarlo de otras disciplinas. Establecer conexiones ayuda a ver y a comprender. Alguien me ha dicho que me han invitado a dar charlas en las naciones centrales, en Asia, Europa y América, por curiosidad antropológica. Puede ser cierto, pero durante 50 años he elegido trabajar al sur, en mi país. Yo soy argentino, nací en Rosario hace 72 años. Este es mi país. Quería contarles un bello cuento que me contó Alan Fletcher hace unos años. En el siglo 53 a.C., Marco Pasio